Las maravillas son 7, porque los griegos tenían creencias de carácter místico y espiritual, además que representaba la perfección. Esto fue posiblemente debido a que en ese momento solo conocían 5 planetas, más la luna y el sol, y para continuar les doy la bienvenida. Estos son las 7 maravillas del mundo antiguo. Número 7. El Coloso de Rodas. Fue una estatua de bronce gigantesca, construida en la entrada a la ciudad de Rodas, que representa al dios sol griego Helios. Su construcción se llevó a cabo después de una lucha de la milicia contra los invasores de Macedonia, logrando resistir y los expulsaron, gracias al apoyo del faraón Ptolomeo de Egipto. Además, los invasores dejaron una fortuna en equipo militar que fue vendido, y con ello lograron construir la colosal estatua, por el escultor griego Cares de Lindos. En homenaje al dios sol Helios, fue construido sobre un pedestal de mármol de 15 metros, en el año 292 a.C., asimismo su medida es de alrededor de 32 metros de altura. Es una imponente estatua que sorprendía a los viajeros. No obstante, esta gigantesca estatua se derrumbó tras un poderoso terremoto en el año 226 a.C. y aproximadamente en el año 800, viajeros pasaban para contemplar sus escombros que eran enormes. Muchos años después Rodas estaba bajo el dominio del árabe califa. Fue ahí donde se desmantelaron las colosales ruinas y vendieron sus metales, y de esa manera se quedó marcado en la historia de lo que alguna vez fue una majestuosa estatua. Número 6. El Templo de Artemisa. Ubicada en la ciudad de Éfeso, dedicada a la diosa Artemisa, una deidad lunar que representaba a la caza y la vida de animales salvajes. Todos los templos del lugar eran dedicados a la diosa, pero el majestuoso templo no se compara a ninguno. Incluso había un templo construido por amazonas en honor a su diosa Artemisa. También esta ciudad tenía los puertos más prósperos de la época. Sin embargo, este templo se construyó en el año 550 a.C. por Quercifrón y Metágenes. Luego de 10 años se concluyó. Estaba construido con mármol y decorado de metales preciosos. Medía alrededor de 113 metros de largo y 43 metros de ancho, con una altura de 15 metros aproximadamente, y se convirtió en un lugar sagrado para fieles a la diosa Artemisa. Fue un atractivo turístico para viajeros de la época, y en el año 356 ocurrió un ataque por un pirómano que incendió el templo de Artemisa, pero la leyenda dice que el fuego del templo ocurrió debido a que la diosa había puesto su atención a Macedonia, y en el mismo día sucedió otro hecho, el nacimiento de un bebé que sería conocido como Alejandro Magno. Posteriormente, años después, Alejandro Magno reconstruyó el templo de Artemisa, y sucedió la invasión de godos que destruyeron el templo y que nuevamente fue reconstruido, y años más tarde, con el inicio de persecución de cultos paganos por iniciativa de los cristianos, se clausuró el templo. Se desconoce la ubicación exacta del templo, pero se sabe que sus ruinas fueron utilizadas para la construcción de la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla, perdiéndose en la historia. Número 5. El Faro de Alejandría. Son varias las ciudades fundadas por Alejandro Magno, pero sin duda la más famosa es la ciudad de Alejandría en Egipto, ubicada en la desembocadura del delta del río Nilo. Su puerto fue uno de los principales puntos de comercio, y tras la muerte de Alejandro Magno, Ptolomeo I se proclamó faraón, y su reinado duró del año 305 al 285 a.C., y durante su dinastía ordenó al arquitecto griego Sostrato de Sidou la construcción de un enorme faro en la pequeña isla, conocida como el Faro de Alejandría, que tenía una medida aproximadamente de 130 metros de altura, y su construcción fue completada 20 años más tarde por Ptolomeo II. Este faro encantaba a los marineros de tierras lejanas, y en su torre había una hoguera que ardía intensamente, que podía visualizarse a una distancia de 50 kilómetros. Además, en la cima de la torre había una estatua de Poseidón, el rey de los mares, que los marineros adoraban. Y más tarde la ciudad fue invadida por romanos, y luego por árabes, pero el faro siguió en pie hasta el 1323 aproximadamente, y después de constantes terremotos que sufrió se derrumbó. Años más tarde el sultán mameluco ordenó la construcción de una fortaleza por su posición estratégica, conocido como el fuerte de Qaitbay, en defensa del puerto, y en la actualidad solo quedan ruinas de esta maravilla. Número 4. Los jardines colgantes de Babilonia. Durante el año 600 a.C., se realizó una de las obras arquitectónicas más asombrosas, conocidas como los jardines colgantes de Babilonia, y la razón de su construcción fue por el enorme amor del rey Nabucodonosor II por la princesa Amitis de Meda.
Mucho antes él unificó los reinos de Babilonia. Luego, tras su regreso, él llegó acompañado con la princesa Mitis como su esposa. Historiadores indican que la princesa extrañaba las plantas que crecían en las montañas de su tierra natal. La ciudad de Babilonia era una gran llanura. Consciente de la nostalgia de su reina, él ordenó la construcción de una gran pirámide de escalones, donde las terrazas eran apoyadas en hermosas columnas que tenían 120 metros cuadrados en su base y una altura aproximada de 24 metros, y en ella se plantaron distintas variedades de plantas de todo el mundo. El jardín estaba lleno de árboles frutales y flores de todos los colores. Tal edificio asombró a los visitantes de tierras lejanas y a la princesa, que observó el hermoso jardín. Su anhelo más deseado por su tierra natal se había cumplido. Todo esto fue posible gracias al poder económico del reino de Babilonia. Poco se sabe de esta obra arquitectónica, pero las hipótesis afirman que fueron destruidos por terremotos y desaparecieron. No obstante, estos jardines quedarán en el recuerdo del amor del rey hacia su reina. Número 3. Estatua de Zeus. Conocido como el dios supremo de la mitología griega y venerado por el resto de naciones, y para ello se levantaron varios templos en su honor, pero sin duda, nada se puede comparar al templo que alberga la estatua de Zeus en Olimpia, construida en el año 438 al 430 a.C., en donde Zeus está sentado en un trono, que mide alrededor de 13 metros de altura, elaborada con ébano, oro y marfil y decorada con hermosas piedras, tallada por el escultor griego Fidias. Dicha escultura tenía en su mano derecha una estatua de la diosa de la victoria Nike, y en su otra mano sostenía un cetro que en su cima descansaba un águila. El templo fue un lugar sagrado para los griegos. Muchos viajeros llegaban a la ciudad para efectuar rituales religiosos, y otros acudieron por sus famosos Juegos Olímpicos que se celebraban en honor a Zeus. No obstante, en ese periodo Grecia estaba dominada por Roma, y el emperador Calígula ordenó el desmantelamiento de la estatua para cambiar la imagen por la del emperador. Ante ello, esta estatua logró escapar a la profanación, puesto que el emperador Calígula fue asesinado y no se cumplió su orden, pero con la llegada del cristianismo el santuario quedó en el olvido, y en el año 303 el emperador romano Teodosio I estableció el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, y el templo terminó cerrándose, y acerca de la estatua no existe evidencias de lo que le sucedió. Algunos indican que fue desmantelada e incendiada en Constantinopla, y otros afirman que fue saqueada y derrumbada junto al templo. Número 2. Mausoleo de Halicarnaso. Es una de las maravillas menos conocida, construida en la ciudad de Halicarnaso, capital del reino de Caria, gobernada por Mausolo, el sátrapa del imperio persa, ubicado en Turquía en el año 353 a.C. Él ordenó la construcción de un monumento que albergaría la tumba del gobernante. Además, Piteo y Sátiro de Paros construyeron la tumba del rey, pero durante el primer año de iniciada su construcción, el Mausolo sátrapa falleció, y después su esposa, Artemisia II de Caria, continuó el mausoleo, que tenía alrededor de 45 metros de altura, estaba cubierta de mármol blanco de la más alta calidad y estaba adornada con decenas de esculturas que representaban al centauro y las amazonas, una guerra del rey Teseo contra las amazonas. El edificio tenía 36 columnas de estilo jónico de 12 metros de altura que la decoraban, y en la cima del edificio había una estatua de una cuadriga, un carruaje tirado por caballos, conducido por Mausolo y con su esposa Artemisia II al lado. También se construyó una cámara subterránea para los restos de Mausolo y su esposa, en donde colocaron sus tesoros. Y finalmente esta tumba fue sellada. Para evitar acciones de saqueadores, este mausoleo fue un atractivo turístico para viajeros que pasaban por la ciudad, pero fue destruido por terremotos en el año 1404, y en el siglo XV utilizaron sus ruinas para reforzar el castillo de San Pedro de Halicarnaso, conocido como Bodrum. Hoy es posible visitar el sitio arqueológico donde se encuentran las ruinas. Número 1. La Gran Pirámide de Giza. La pirámide que despierta más curiosidad y deslumbramiento por la humanidad se encuentra ubicada en Giza, Egipto, cerca de la orilla del río Nilo y la ciudad de El Cairo, localizado en la necrópolis de Giza, y se puede apreciar las tres grandes pirámides: la pirámide de Keops con una altura de 146 metros,
la pirámide de Kefren con 143 metros y la pirámide de Micerino que mide 65 metros, y fueron construidas para el reposo de los restos mortales de los grandes faraones de Egipto. Su construcción data del año 2570 a.C. y según arqueólogos se estima que para su construcción se utilizaron alrededor de 300.000 bloques de piedra que pesaban 2 toneladas cada una, y para llevar a cabo ese trabajo, fue necesario aproximadamente el esfuerzo de 30.000 egipcios y la labor de arquitectos, médicos y artistas. Estas edificaciones fueron levantadas por hombres libres y no por esclavos, tardaron unos 20 y 30 años en su construcción y fueron hechas con diversas piedras como alabastro, piedra caliza, basalto y granito, que provenían de tierras lejanas, transportadas en barcos por el río Nilo. Las hipótesis indican que tenían tecnología primitiva, así que de ahí nace la idea de que fueron construidas por extraterrestres, subestimando la capacidad del ser humano, y cerca del lugar se encuentra la Gran Esfinge, tallada de una sola piedra para protección de la necrópolis. La pirámide de Keops o Gran Pirámide de Giza era considerada la más alta hasta que llegó la construcción de la Catedral de Lincoln en Inglaterra en el año 1311 del siglo XII, y después el hijo del sultán, Saladino, intentó destruir las pirámides ya que las consideraba como símbolos de idolatría, pero su esfuerzo solo causó daños mínimos, y en la actualidad es la maravilla antigua más visitada. Si el video fue de tu agrado, dale like y suscríbete, y activa la campanita de notificaciones para más contenido similar a este. Hasta la próxima.